voy a hablar, se ha ido tanteando, se ha ido tocando en las referencias anteriores, se ha ido hablando del tema de la comunicación y del tema de las redes sociales. Antes que nada, permitidme que aparte de a los expertos, al público experto que tenemos en la primera fila, yo como profesor de esta casa, no puedo olvidarme y voy a intentar también dirigirme a los alumnos de la facultad que han tenido a bien acompañarnos. Y yo voy a empezar esta exposición como yo empiezo mis clases, que es preguntando a los alumnos. Y yo os pregunto, primero, ¿os enterasteis de cómo se desarrollaron los funerales de Isabel II y de Carlos III? ¿Os llegó a través de la tele? Nos asaltaron, ¿no?, con todo tipo de informaciones, todo tipo de detalles. Pero voy a ir un poquito más allá. Os pregunto, ¿tienen importancia a día de hoy las ceremonias y los rituales? ¿Sí o no? Sí. ¿Tienen proyección comunicativa? Es decir, ¿nos vale? Porque yo analizo el protocolo desde mi experiencia profesional académica, desde la perspectiva de la comunicación política, desde la planificación de la comunicación, entendiendo el protocolo como una parte más de las estrategias que se despliegan desde cualquier gabinete de comunicación. Entonces, os pregunto, ¿se planifican estrategias comunicativas en torno a las ceremonias y los rituales? ¿Las audiencias digitales, es decir, los públicos que están en redes sociales, responden positivamente a los mensajes en relación al ceremonial y el protocolo? Porque para aquellas personas que desconozcan nuestro mundo del ceremonial y el protocolo le puede parecer algo como anquilosado, ¿no? Algo antiguo, algo rígido, algo férreo, que se limita solo a la ordenación de símbolos y autoridades. Sin embargo, yo en muchos casos hablo de comunicación ceremonial, entendiendo la comunicación ceremonial como un proceso comunicativo, verbal y no verbal, que se desarrolla en determinados actos oficiales por su carácter solemne, su carácter relevante, y que en el fondo no es más que la planificación de una concatenación de suma de símbolos, de gestos y de frases. Y el protocolo no es más que esa herramienta que ordena esa comunicación que se da en esos determinados actos. Entonces, yo lo que os voy a intentar demostrar con esta exposición es que efectivamente las ceremonias y los rituales siguen teniendo hoy en día una enorme importancia y que desde los gabinetes de comunicación podemos aprovecharnos y podemos utilizarlos, y es una herramienta más con la que tenemos que trabajar. Y vamos a hacer un breve repaso sobre lo que pasó en torno a los funerales de Isabel II y la coronación de Carlos III. Primero, el día cero, el día del fallecimiento, el 8 de septiembre, nos encontramos primero con que hay avisos previos, ¿no? Nos van lanzando señales, la BBC de repente empieza a cortar la programación habitual, los presentadores y las presentadoras se visten de luto, nos lanzan un comunicado diciendo cuidado que la reina está enferma, hay gran preocupación, te van lanzando señales y mensajes de el príncipe Carlos, ya todavía príncipe, ya rey, se marcha a Balmoral, el duque de no sé cuánto también se va, la princesa real está ayudando, acompañando a la reina. Nos encontramos con un anuncio oficial a las 6:30, pero ojo, fijaos cómo cambian los tiempos. Un anuncio oficial del fallecimiento de la reina a través de la BBC, pero a la vez a través de las redes sociales, de las cuentas de Casa Real en redes sociales. De hecho, ese ritual, ese ceremonial antiguo de colgar en la puerta del Palacio de Buckingham el cartel que dice ha fallecido la reina, el acta, ese acto ceremonial es posterior. Por tanto, fijaos cómo ha cambiado el escenario en el que nos movemos, que las redes sociales ya adelantan en muchos casos los gestos ceremoniales y los gestos rituales. Se activa la famosa operación El Puente de Londres ha caído, no sé si lo habéis escuchado. Nos lo contaron con todo detalle. Por eso vemos cómo forma parte de las estrategias de comunicación. Nos contaron que el secretario privado de la reina llamaba y telefoneaba por línea segura a la primera ministra y le decía el Puente de Londres ha caído, como frase en clave. Y a partir de ahí se desarrollaba toda una serie de procesos ceremoniales y de gestiones institucionales que incluían, por ejemplo, bueno, antes que nada, como la reina falleció en Balmoral, ya la Operación Puente de Londres tenía una primera parte que se llamaba Operación Unicornio, porque al fallecer en Escocia también tenía que tener toda una serie de ceremoniales como reina de Escocia. Nos encontramos primero con que se bajan las banderas a media asta.
Todas, salvo la del castillo de Balmoral, que se baja y se sube. ¿Alguien se imagina por qué? Porque estaba ya el nuevo rey. Se baja la bandera, el estandarte real, no la bandera del Reino Unido. El estandarte real es el estandarte propio del monarca. Solo ondea cuando el monarca está en ese palacio, siguiendo tradiciones prácticamente medievales. Por tanto, como ahí estaba el nuevo monarca, se baja la bandera, el estandarte real, perdón, por la fallecida y se iza por el nuevo. Ese gesto, por supuesto, está retransmitido en directo por la BBC y todas las televisiones. Por tanto, insisto, un elemento más. Nos cuentan cómo el ministro de Exteriores comunica a todos los países de la Commonwealth y todos los países en los que ella era jefa de Estado, que había fallecido. Nos cuentan también una declaración de la primera ministra al país. Al día siguiente, día 1, 9 de septiembre, el rey se dirige a la nación, repique a duelo en todas las iglesias del Reino Unido, convenientemente retransmitidas, y salva de cañonazos desde la Torre de Londres, desde el castillo de Belfast. También tenemos que entender que el Reino Unido no es más que la suma de 4 reinos, por tanto, en cada uno de ellos se hace su propio gesto para mostrar el duelo. Reunión extraordinaria en el Parlamento, en la que los diputados y los lores muestran también su pesar y hacen discursos al respecto. Te cuentan que los reyes viajan de Balmoral al Palacio de Buckingham. El rey tiene audiencias con la primera ministra, convenientemente retransmitido, y con el duque de Norfolk. ¿Alguien sabe por qué se reúne con el duque de Norfolk? Pues porque es por tradición, el encargado de gestionar todo lo que es el proceso de funerales, aclamación y coronación del nuevo rey. Por la tarde, el rey se dirige a la nación. Un discurso que incorpora una glosa a la reina, pero también, por otro lado, incorpora una serie de decisiones, como nombrar a su hijo príncipe de Gales, anunciar el luto, etcétera, etcétera. Y a la vez, justo después de que el rey se termine de dirigir a la nación, hay una misa en la Catedral de San Pablo. Día 2. Proclamación de Carlos III. Es la proclamación formal del rey. El rey es rey desde el instante en el que su madre fallece. Sin embargo, hay un acto formal en el que el Consejo de Ascensión, formado por juristas, diputados, también el príncipe de Gales y la reina, en el que, digamos, él tiene que jurar el cargo, incluso jurarlo por escrito, comprometerse a defender la fe, porque en Inglaterra el rey también es el defensor de la fe, y justo después de que ese gesto se haga, y respetar también los derechos de los territorios, no es baladí, los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se adhieren a la proclamación. Hay un acto ceremonioso, fijaos, ¿cómo nos sentaría en España un acto de este tipo? ¿Cómo lo veríamos? Fijaos las diferencias en cuanto a costumbre de Inglaterra, del Reino Unido y el nuestro. ¿Os imagináis a la presidenta del Congreso de los Diputados con peluca y con una túnica con bordado? Bueno, en el Reino Unido ocurre. Y luego hay una proclamación en la City y juramento de lealtad de los diputados. Día 3, 11 de septiembre, traslado del féretro a Edimburgo. Se traslada al Salón del Trono del Palacio de Holyrood porque, insisto, primero tiene una ceremonia como reina de Escocia. Hay una ceremonia mientras de proclamación del rey en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Veréis cómo se van alternando actos de remembranza y glosa de la reina con actos de proclamación del rey. Mientras el rey está teniendo reuniones con altos mandatarios de la Commonwealth, el féretro de la reina hace toda una procesión, no sé si lo veis ahí, fijaos, de más de 300 kilómetros y de 5 horas por toda Escocia. 12 de septiembre, primera capilla ardiente y gira del rey. Mientras que el rey por la mañana se reúne en el Westminster Hall, que es como la parte más solemne de las casas del Parlamento, se produce esa procesión solemne de los féretros de la reina a la catedral de Edimburgo. Un servicio religioso, una capilla ardiente, pero fijaos, se coloca ya un símbolo de poder, la corona como reina de Escocia sobre el féretro. Además, y esto para que los alumnos se despierten, aquí tenemos un poquito de salseo, nos encontramos con que se hace una vigilia, una capilla ardiente de los 4 hijos de la reina en torno al féretro. Oye, ¿eso tiene trascendencia comunicativa? ¿Tiene interés comunicativo? Bien. Día 5, 13 de septiembre, llega el féretro a Londres y mientras el rey Carlos III visita Irlanda del Norte. Tiene importancia también la visita de Carlos III a Irlanda del Norte, ¿no? Por toda la connotación histórica que atesora. Comienzan en Londres mientras los ensayos de la procesión del día del funeral.
14 de septiembre, día 6, procesión del féretro hasta Westminster. Lo vimos por todas las televisiones, incluso Televisión Española casi que lo retransmite en directo. Después de un breve servicio religioso, comienza el velatorio de Estado. Un velatorio de Estado, insisto, con toda la simbología de poder. Se coloca sobre el féretro el orbe, el cetro y la corona imperial. Sobre él, por cierto, el estandarte real. Antes de la procesión hemos visto toda una procesión solemne, con armón, con caballería, etcétera, etcétera. Día 7, 15 de septiembre, al día 10, 19 de septiembre, el último adiós del pueblo. Capilla ardiente, fijaos, durante 24 horas al día. Desde las 5 horas del miércoles 14 hasta las 6:30 del lunes 19. Estamos hablando de que se tuvo que parar, quien haya estado en Londres, supera las colas que había, superaron la zona del puente de Londres, de la Torre de Londres, desde Westminster. Imaginaos. Ha habido momentos que superaron las 28 horas de cola. Tuvieron que cerrar varias veces la cola. Estamos hablando de cientos de miles de personas las que visitaron. Hablamos que a la vez el rey, mientras visita Gales, hay una vigilia pública, otra vez se repite, una vigilia pública primero de los cuatro hijos, luego de los 8 nietos, un minuto de silencio nacional el 18 de septiembre, y mientras el rey va teniendo reuniones. Día 11, 19 de septiembre, funeral de Estado. Fijaos, ¿veis la segunda foto? ¿Qué creéis que está simbolizando? El fin del reinado. Se hace toda una serie de símbolos. Son tres, hay una procesión primera, un funeral de Estado en la abadía de Westminster, que no es más que un servicio religioso anglicano. Luego hay un servicio religioso en la capilla de San Jorge más reducido, por medio unas procesiones absolutamente solemnes, relevantes y llamativas. En ese servicio religioso, fijaos, justo antes de la bendición final, el Lord Chamberlain rompe la vara de poder, le han quitado, el arzobispo le quita esos símbolos de poder, esa corona, ese cetro y ese orbe, el rey le coloca como el banderín de su unidad, y después, mientras suena el himno nacional y se recitan los títulos de la reina, no sé si os acordáis, va bajando el féretro a la cripta real. Por tanto, estamos hablando de rituales y ceremoniales antiquísimos propios de la Edad Media que se siguen manteniendo a día de hoy. Y ahora saltamos a la coronación. Fijaos, la coronación de Carlos III, que es el 6 de mayo, nos encontramos con que es todo una estrategia de comunicación y de planificación comunicativa. Hablamos que, aunque él es rey desde el primer día, la ascensión pasa sin pena ni gloria, hablando claro, todo el mundo está atento a los funerales de la reina, se deja la coronación para muchos meses después, para que pueda desarrollar toda una estrategia de comunicación y ocupar todo el foco comunicativo. Hablamos, por tanto, de la famosa Operación Orbe Dorado, que para Carlos III llevó años y años planificada, porque la reina duró bastante tiempo, y todos los años se actualizaba. Fijaos, aquí os he puesto algunas fechas para que tengáis en cuenta. En octubre se anuncia la fecha de la coronación. En diciembre se dice, todo esto con teletipos, noticias y comunicaciones en redes sociales, se dice, se retira la corona de San Eduardo, y aprovechan para contar todos los detalles de la corona de San Eduardo con la que se va a coronar Carlos III. En enero se dice, en febrero, se retira la corona de la Reina María, porque es la corona que se va a adaptar quitándole no sé cuántas joyas y poniéndole no sé cuántas otras para la coronación de Camila. Nos encontramos después que en febrero se da a conocer el emblema, ahí lo tenéis, de la coronación. Un emblema que además te cuentan que tiene las flores propias y características de cada uno de los reinos del Reino Unido, que además forman la corona de San Eduardo. Es decir, todos son símbolos, pero oye, son símbolos ya desde una perspectiva de la comunicación moderna y actual. Pero no solo eso, ya te cuentan que luego se manda la invitación de la coronación y te cuentan todos los detalles de la coronación y los invitados. Pero oye, es que también han presentado un emoji. Por tanto, mantienen toda la parte ritual antigua, pero también van a la parte moderna de llegar a un público joven. Nos encontramos, por tanto, primero en 3 procesiones. La famosa procesión del rey, que es la que traslada a los reyes desde Buckingham hasta la abadía de Westminster, que es donde se hace la coronación. Fijaos, además, estamos hablando de que utilizan y te cuentan, utilizan
La carroza de la reina Isabel II, del jubileo, y te dan todos los detalles de que es moderna. Parecía como un poco el coche, ¿no?, del presidente de los Estados Unidos, que si tiene no sé cuánto de protección, que si los cristales están blindados, que si tiene aire acondicionado. Luego nos encontramos a la vuelta, una vez que termina la coronación, con la procesión de la coronación en la que participan, que por aquí lo tengo apuntado. En la procesión de la coronación participan 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas, 400 militares de otros países donde Carlos III es rey y más de 1.000 militares alineados a su paso. Todo eso te lo están detallando y contando con todo tipo de detalles, además de que la carroza que veis ahí es la de 1762, tirada por 8 caballos Windsor Grace. A nosotros, a lo mejor los españoles, nos da un poquito igual, pero sin embargo a los británicos era una información absolutamente de primer nivel. Y luego ese saludo real que hacen primero a las tropas y luego al pueblo, a sus súbditos, aquí ya no hablamos de ciudadanos, hablamos de súbditos, desde el Palacio de Buckingham. Saltamos. Las coronaciones se celebran en la Abadía de Westminster desde 1066. Estamos hablando desde tiempos de Guillermo el Conquistador, siguiendo un ceremonial que prácticamente se mantiene intacto. Hablamos de 2.200 invitados de 203 países, prácticamente la mitad de los invitados que tuvo la coronación de la reina Isabel II. ¿Tiene trascendencia comunicativa? Sí. 20,4 millones de espectadores en el Reino Unido. Una audiencia mundial que es imposible de calcular porque fue retransmitido prácticamente por las televisiones públicas y privadas de casi todo el mundo. La ceremonia en sí consiste en una liturgia anglicana que incluye como elementos fundamentales el juramento del rey, su unción sagrada, la entrega de las regalías y la coronación. A las 11 se inicia la procesión de entrada. La procesión de entrada, que te cuentan que si la cruz, lo que aquí le llamaríamos la cruz parroquial, es la cruz regalada por el Papa Francisco que lleva el resto de la Vera Cruz, que si el segundo que lo lleva es no sé quién, y te van contando qué elementos rituales lleva cada uno de las personas. Y además, con unos gestos que luego veremos, pasan de ser aristócratas a representantes sociales. Y además planificando quiénes eran para mostrar diversidad. Empiezan a aparecer personas de color, personas de otra raza, personas de otras religiones, que aunque no sean cristianos, participan de esa liturgia por intentar llegar y representar una mayor diversidad social. Elementos. Primero nos encontramos con el reconocimiento. El reconocimiento que no es más que la muestra de la cohesión social. ¿Por qué? Porque se le pregunta al norte, al sur, al este y al oeste si los presentes reconocen a Carlos III como nuevo rey de Inglaterra. Luego viene el juramento en el que sobre la Biblia el rey se vuelve a comprometer a respetar la fe. Ojo, aquí hay un detalle. También incorporan ahora un gesto diciendo que respeta también que haya otra religión y que se genere un espacio en el que se respete todo tipo de credos. La unción, el momento más sagrado, el momento que de hecho se tapa con unas pantallas. En la anterior coronación era un pequeño palio, y lo que hizo fue la cámara, no sé si lo visteis, en The Crown se ve, hacen como un fundido negro o tiran para arriba para que no se vea. ¿Por qué? Porque en un momento en el que el rey es consagrado como cabeza de la iglesia. Es un momento sagrado que además te cuentan que el aceite el óleo con el que le hacen la unción lo había bendecido el patriarca de Jerusalén no sé cuántos meses antes. Incluso lo podéis buscar, te cuenta hasta qué elementos y qué materiales han sido utilizados. Luego viene la investidura. Bueno, antes, perdón, en la unción hay un momento además muy simbólico en el que el rey se desviste y se queda simplemente en una mera túnica de lino para mostrar humildad en ese momento sagrado. Pero luego se le van incorporando toda una serie de vestimentas, pero unas vestimentas que nos recuerdan incluso a un sacerdote. Estamos hablando de una túnica, pero estamos hablando también de una estola y de un manto. Y luego se le van presentando elementos rituales, como pueden ser las espuelas, como puede ser la espada, el cetro con la paloma y el cetro con la cruz, uno para representar el poder religioso y otro el poder civil, etcétera, etcétera. Y luego llega el momento más importante, que es la coronación con la corona de San Eduardo. Que no, por cierto, que la corona no es ni de San Eduardo ni de Eduardo. Se la cargó Cromwell en 1600 y es una réplica. Aquí tenemos el momento de la coronación. La entronización no es más que el rey en su máxima expresión de poder,
rodeado de obispos. El príncipe de Gales le jura lealtad y el arzobispo también, y se invita al resto de la sociedad a que se sume voluntariamente. Y luego tenemos la coronación de la reina como algo bastante más sencillo, un ritual bastante más sencillo. Y luego la procesión de salida. Que, por cierto, el rey se ha cambiado de ropa, ha cambiado de corona, y mientras que suena el himno nacional, ahí tenemos también ese juego de vincular los elementos nacionales con elementos rituales por una forma de transmitir el poder al rey. Pero nos encontramos con que hay una serie de referencias. No sé si se ve bien la foto, pero ahí vemos líderes religiosos de otras confesiones totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque Carlos III, personalmente, toma la decisión de modificar parte del ceremonial y el ritual para escenificar los nuevos valores que él considera que tiene el Reino Unido. Presencia de mujeres, de personas de minoría étnica y de líderes de otras religiones. Mucha menos aristocracia, que de hecho le costó alguna que otra crítica, y muchos más representantes sociales. Por tanto, lo que buscan es dos mensajes: respeto a la pluralidad religiosa y sostenibilidad, porque te cuentan hasta la saciedad que todo ha sido reciclado, que todas las ropas son recicladas, que todos los símbolos son reciclados. Pero además hay una voluntad de modernizarlo. Se organizan actos paralelos, que es como el gran almuerzo de la coronación, que son 3.000 almuerzos que se organizan voluntariamente por todos los rincones del país. Pero es que también hay un concierto de la coronación en Windsor, retransmitido por la BBC, con todo tipo de cantantes y demás. Y luego hay un acto solidario, que es el último día, que es ese acto de ayuda a los demás. Bueno, aquí tenéis, se utilizan 3 coronas: corona de San Eduardo, corona imperial de Estado y corona de la Reina María. Nos podríamos llevar aquí 3 años contando cada uno de los elementos. Aquí tenéis las regalías, que insisto, esto nos puede sonar a los españoles como algo lejano. ¿Os imagináis al rey Felipe VI con la corona, el cetro, el manto y esas cosas? O Leonor dentro de unos cuantos años con la capa y esas cosas. Los tronos, te cuentan con detalle cada uno de los tronos. Esto es una infografía que difunde la Casa Real Británica, contándote con detalle cada uno de ellos. Los mantos, insisto, pensad en Leonor con ese manto y me decís qué opináis. Bueno, no os voy a contar la metodología, os voy a contar los resultados. He investigado las redes sociales de la Casa Real. Primero, durante los 10 días de funerales, y luego he investigado las redes sociales de la Casa Real durante todo el periodo, desde que se anuncia la coronación hasta el final. Son 176 publicaciones sobre los funerales en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, que son los canales oficiales de la Casa Real. Y nos encontramos, fijaos, con que hay 176 publicaciones sobre el funeral y solo 28 sobre la proclamación. Y ahí te está diciendo la importancia de una y otra en esos 10 días. Mayoría de Twitter, la red social más política, seguido de Facebook, Instagram y YouTube prácticamente no lo utilizan. Hay una clara apuesta por lo audiovisual. Le dan importancia a todo lo que es el proceso de las capillas ardientes, del funeral, de los homenajes. Pero fijaos, desde el punto de vista de la temática, lo que más importancia le dan es a la glosa de la reina. Se centran en contar la vida de la reina, publicar mensajes de la reina, etcétera, etcétera, etcétera. El ceremonial es importante, pero pasa a un segundo plano. Y por cierto, el rey Carlos III pinta más bien poco en ese momento. Y yo decía al principio, ¿tiene importancia los ceremoniales y los rituales en la comunicación política actual? 50.717.925 me gusta, 745.756 respuestas y 2.406.475 compartidos. ¿Tiene importancia? Ahí lo lleváis. Una media de 250.000 respuestas, 250.000 me gusta, 3.700 respuestas y 15.000 compartidos. Un interés del público mucho mayor por los funerales que por la proclamación. Ahí veis, 285.000 likes de media en uno y 58.000 en otro. Una viralidad enorme de Instagram, que cuando dicen los jóvenes son los que están en Instagram, les da igual lo que digan los políticos, lo que digan. Fijaos, pues le interesaba bastante lo que decían sobre el funeral. Saltamos a la coronación. 409 mensajes. Se tomó en serio la Casa Real Británica la comunicación en redes sociales en torno a la coronación. Clara mayoría de Twitter, seguido de Instagram, Facebook y YouTube, que no lo usan mucho. Mayoría de mensajes de la Casa Real, pero fijaos, ya interactúan con otro tipo de cuentas. Apuesta por lo audiovisual y un mayor foco en los preparativos y anuncios que en la propia coronación. Las principales temáticas, simbología, procesiones o ceremonial. Pero
Y esto puede estar relacionado un poco con la reputación. Igual que lo otro se centraba todo en la reina, aquí nos vemos que no se centran en la persona del rey, sino que se centran en el propio acto o la propia simbología del acto. Por cierto, también descubrí que es llamativo que Camila genera una viralidad reducida, pero un gran debate. Hay muchas más respuestas en torno a los mensajes sobre Camila. Dejo las interpretaciones y lecturas para vosotros y vosotras. Por tanto, termino. Nos encontramos con que hay una apuesta clara por dar a conocer todo tipo de detalles sobre el ceremonial y la simbología a través de redes sociales, tanto desde el funeral de Isabel II como la coronación de Carlos III. Diferentes estilos de comunicación. En los funerales se centra más en la figura de la reina, mientras que la coronación del rey es más sobre los actos. Enorme reacción de las audiencias, muy llamativa en el caso de las publicaciones de los funerales, y por tanto llegamos a la conclusión, y cierro como empecé, que la ceremonia y los rituales siguen teniendo importancia hoy en día y la Casa Real Británica es ejemplo claro de cómo se puede aprovechar el potencial comunicativo. Muchas gracias.